Hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estaremos viendo un salmo más en nuestro estudio de los salmos, en nuestra clase número 3. Tuvimos la introducción, la semana pasada también vimos el Salmo 1 y hoy continuaremos con el Salmo 2. Empecemos. El Salmo 2, a medida que lo vamos leyendo, va mostrando o iluminando progresivamente en su texto poético la rebelión de la humanidad contra Dios. En simples palabras, o desobedecemos a Dios y perecemos, o por el contrario le obedecemos y seremos bendecidos ricamente espiritualmente. Este salmo también se denomina un salmo profético, ya que habla de Jesucristo, considerado como un salmo real de la realeza, del rey, y tiene una gran interpretación mesiánica. Se dice que este salmo va de la mano con el Salmo 1, ya que el versículo 1 del Salmo 1 empieza con bienaventurado y el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurados. Y también se puede ver que en el Salmo 1 parece que nos introdujera y expone los diferentes caminos de las personas justas y los malvados. Y posteriormente el Salmo 2 sigue y termina con las aplicaciones para las naciones. Este complot o rebelión de la humanidad contra Dios descrito en el Salmo se puede dividir en 4 secciones. La primera, la rebelión humana, versículos del 1 al 3. Segundo, la reacción divina, versículos del 4 al 6. Tercero, el reino del Hijo de Dios o el gobierno divino, versículos del 7 al 9. Y cuarto, la responsabilidad humana, versículos del 10 al 12. La primera división dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, la gente en su enojo planea cosas tontas e inútiles. Reyes y gobernantes batallan contra Dios y su Hijo. Rompamos todo esto, dicen ellos, y dejemos de ser esclavos de Dios. Muchas personas, por lo general personas malvadas, creen que cuando se trata de resolver problemas, la lucha o la violencia es el único remedio. Estos versículos nos muestran cómo será todo antes de la venida del Señor. Personas que rechazan totalmente a Jesucristo y a su palabra y a sus mandamientos. Cosas, amados hermanos, que en nuestros tiempos vemos. Personas que traman y maquinan vaciedades. Cosas que solo llevan a la perdición. Ideologías, muertes, aborto, entre otras cosas. Como dice la Escritura, cosas vanas. O sea, esta rebelión no podrá conseguir nada en contra de Dios. La humanidad, en vez de comprender que todas estas cosas que el Señor nos manda y demanda y prohíbe son solamente signos de sus lazos de amor hacia nosotros, Él procura el bien para cada uno de nosotros. David escribe a todo tipo de gentes, personas de todo tipo. Esta primera sección del Salmo nos muestra a un mundo agitado que se reúne y amotina de forma alterada y llena de furor contra Dios y su Hijo Jesucristo, produciendo contra ellos hostilidad y resistencia. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que aunque la gente del mundo vive dividida por múltiples razones, países, razas, religión, cultura, etc. Sin embargo, cuando se trata muchas veces de rebelarse contra Dios y el Evangelio, el mundo manifiesta una extraordinaria unidad. El hombre no quiere vivir bajo las leyes divinas.
Estas leyes y mandatos que son de beneficios para nosotros muchas veces son vistas por la humanidad como ligaduras y cuerdas que les esclavizan. La gente se siente libre de ataduras al practicar inmoralidades, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, drogas y alcoholismo, muerte de gestantes, cosas a las cuales sí se vuelven esclavos y provoca muerte eterna, cosas que Dios aborrece. La segunda sección dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El que mora en los cielos se reirá. Implica triunfo de parte de Dios. Dios se ríe de la sola idea de que la maldad de la gente pueda triunfar o estar sobre él. Tal vez ahora podamos ver cosas como el aborto aprobado, matrimonio igualitario, entre otras cosas, pero el veredicto final de Cristo para esta humanidad perversa será otro. Como dijimos, los vanos intentos de sus enemigos son ridículos. Aún así, Dios, en su paciencia, tolera la rebeldía y los insultos de los hombres. Pero llegará el día cuando Él decidirá actuar. Amado hermano, cuál terrible será ese día. Por eso dice el versículo que luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. En este punto será demasiado tarde para arrepentirse. Es hoy donde debemos reflexionar y darnos cuenta que los mandatos, leyes y principios de Dios son los correctos y apartarlos de la maldad y arrepentirnos. Solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Salvador y se arrepienten de su pecado serán salvos de la ira venidera. La tercera sección dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Podríamos hacernos unas preguntas con este texto o con esta sección. ¿Qué significa que el Hijo de Dios ha sido engendrado? ¿En qué momento fue engendrado? Entonces, ¿qué significa engendrar en este contexto, en este salmo? Bueno, en el sentido primario, este verbo tiene que ver con procrear o algo creado. Pero en este caso, si el Hijo de Dios al que se refiere aquí fue creado en algún momento, entonces ya no sería Dios eterno. Pero en el contexto del salmo que estamos estudiando, no se refiere al momento de ser creado o engendrado, o que iba a nacer el rey, sino al momento de su coronación, cuando comenzaría su reino. A eso se refiere. Expresa privilegios de la relación Dios Padre y Dios Hijo. Nunca ha habido un momento en que Jesús no fuera Hijo de Dios. Siempre ha existido. Dios Padre entrega toda autoridad al Hijo. Todo le pertenece a Él. Todas las naciones y las partes más extremas de la tierra le pertenecen a Él. Él gobernará sobre todo y todos, y los juicios son de Él. La soberanía suprema del Rey de Reyes se representa en su poder de sujeción. Vara de hierro es el cetro o vara de metal precioso que representa a la realeza como símbolo de poder y dignidad. Mientras que la frase como vasija de alfarero los desmenuzarás ilustra el poder del rey sobre las naciones. Aquellos que no hagan la voluntad de Dios serán destruidos. La cuarta sección dice: ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación,
jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Importante subrayar la misericordia de Dios y de su ungido. En lugar de su juicio inmediato, ellos dan lugar a su misericordia. Una oportunidad para que podamos arrepentirnos. 5 mandatos que dan a la humanidad también. Ser prudentes o sabios. Admitida amonestación o que sean instruidos. Servid a Jehová con temor o reverencia. Alegraos o regocíjense con temblor. Y honrad al Hijo o sométanse a Él. Un servicio con temor o reverencia y con alegría y regocijo debe ser un privilegio para nosotros. La única forma sabia de vivir correctamente es obedeciendo las leyes de Dios. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Honrar al Hijo o someterse a Él implica también adoración, lealtad, afecto, obediencia. Honrar al Hijo sería literalmente besarlo, o más aún besar sus pies como símbolo de lealtad, adhesión y sometimiento. También podría ser expresado como una expresión de amor, del mismo modo que aquella mujer que fue perdonada y besaba los pies de Jesús, allí en Lucas capítulo 7. El versículo dice que debemos honrarlo para que no se enoje y perezcamos en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esta es una amonestación a la humanidad con una actitud rebelde, descrita en los primeros 3 versículos. Es una especie de ultimátum y es necesario tomar una decisión. Y la última frase del Salmo nos muestra cuál es la decisión correcta. Dice así: bienaventurados todos los que en Él confían. Amado hermano, estimado oyente, solo hay un camino a la vida eterna, y es mediante la fe en Jesucristo. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta vida eterna se puede lograr solo a través del ungido de Jehová, y es la única manera en que podremos ser realmente bienaventurados, doblemente felices y gozosos. ¿Es un bienaventurado? ¿Confía usted en él? Que Dios le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo.